Abrimos de nuevo el Evangelio según Mateo, capítulo 5, y comenzamos la lectura dentro del amplio sermón llamado de la montaña o sermón del monte en el versículo 43. Mateo, capítulo 5, versículo 43. Dice así el Señor: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que así lleguéis a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No lo hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El hombre es un ser que necesita ser amado, pero al mismo tiempo necesita también amar. En una sociedad violenta donde el amor está desapareciendo o ha desaparecido, se ha convertido esta expresión en una mera teoría intelectual, social o religiosa. La importancia del tema de este párrafo del Sermón de la Montaña es fundamental porque Cristo habla de amor y Él amó a los suyos hasta el límite. Por tanto, la vida de amor de Dios que se manifiesta en Cristo es una vida de amor que se expresa en la vida de los creyentes que estamos en el reino de los cielos. Quiero recordaros una vez más, posiblemente alguno diga otra vez la misma insistencia. Lo diré mientras Dios me permita tener ministerio. La base de la vida cristiana es el amor. La doctrina es amor en obediencia. Pero Cristo dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Pero no dijo, guardad mis mandamientos y amadme después. Es decir, la consecuencia de la vida cristiana es el resultado del amor personal a Cristo. Y ese amor personal a Cristo permite que Cristo viva dinámicamente en la vida de los creyentes. Y el Espíritu reproduce a Jesús en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo reproduce el amor de Cristo en nuestra vida. Notad que cuando se habla del fruto del Espíritu comienza así. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Los tres grandes elementos de la dinámica de vida de Jesús están expresados en la dinámica de vida del cristiano por la acción del Espíritu Santo. Por tanto, el tema de esta parte del sermón tiene que ver con el amor. Hay tres cosas ahí. Primeramente, el mandamiento que se establece. En segundo lugar, la razón de ese mandamiento. Y en tercer lugar, la demanda que procede o produce ese mandamiento. Primeramente, el mandamiento. Jesús se refiere a la enseñanza tradicional. Versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Los escribas solían citar el mandamiento omitiendo la última frase. Escucha, el texto dice, amarás a tu enemigo, amarás al prójimo como a ti mismo. Ellos decían, no, amar al prójimo, aborrecer al enemigo, pero no citaban como a ti mismo. Lo hacían deshonestamente, utilizando textos bíblicos cortados para que pudieran expresar a otros el pensamiento incorrecto suyo. El concepto de prójimo era muy limitado en el campo social, en el entorno social y religioso de Jesús. Para los más generosos, prójimo era solamente el israelita. Es decir, los descendientes físicos de Abraham. Otros
reducían el círculo y prójimo eran solamente los amigos, es decir, los que compartían conceptos, pensamientos, reflexiones, los que estaban en sintonía, los que se animaban, los que compartían de alguna manera una forma de vida. Ahora, los fariseos guardaban el desprecio para quienes no cumpliesen y conociesen la ley. Por tanto, llamaban malditos a los publicanos y a los pecadores. La segunda parte del texto que se enseñaba a la sociedad es que el verdadero creyente debía aborrecer a los enemigos. Y tomaban como mandamiento genérico algo que era puntual. Abramos un momento Deuteronomio, capítulo 23. Deuteronomio, capítulo 23, y versículos 3 al 6. Notad de dónde sacaban ellos ese mandamiento. Deuteronomio 23, 3 al 6. Dice así el texto. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. No aborrecerás el edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque es forastero y fuiste forastero en la tierra. Los hijos que nazcan de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Leo antes, lo hice a propósito, he mencionado ese versículo 6 anticipadamente para que comencemos a reflexionar y nos permita entender versículo 3 hasta el versículo 6. No serán admitidos ¿quiénes? Amonitas ni moabitas en la congregación de Jehová, ni aun en la 10ª generación. No entrarán en la congregación de Jehová ninguno de ellos jamás, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor, de Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaán, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Dios te amaba. No procurarás la paz de ¿quién? La paz de ellos, ni su bien. ¿Por qué? Porque Dios los había juzgado. Por tanto, Dios había castigado o había decretado esa situación para el pecado que aquellos habían cometido. Estos literalistas tomaban el versículo y decían, tenemos que odiar a todos nuestros enemigos. Los amonitas, de los que se refiere aquel texto de Deuteronomio, eran descendientes de las hijas de Lot por incesto con su padre. Se opusieron al paso de Israel y eran uno de los pueblos que practicaban el pecado en toda su extensión. Los fariseos habían integrado esos mandamientos en uno solo. Amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Enseñaban a amar a los amigos y a aborrecer a todo aquel que no le resultase simpático, considerándolo como enemigo. Notáis que Jesús dice, esto es lo que os dijeron. Ahora, ¿cuál es la enseñanza correcta? Versículo 44, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es un mandamiento extraño en aquel tiempo. Cuando Cristo dijo estas palabras debió causar un impacto asombroso en el auditorio. No solo se establece aquí el mandamiento de amar, sino que se especifica quiénes deben ser objetos de ese amor. Nota el versículo. No son enemigos teóricos, sino enemigos prácticos, los que os maldicen, los que os aborrecen, los que os ultrajan, los que os persiguen. ¿Qué mayor definición de enemigo que aquella persona que me maldice, que me aborrece, que me ultraja y que me persigue? Pero la expresión de amor no es algo teórico, sino algo real. Carta primera de Juan, capítulo 3 y versículo 18. Dice así, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino
de hecho y en verdad. No son suficientes con que no haya en ti deseo de venganza, es decir, no le des importancia a lo que te hacen, ya es bastante, pero el texto nos manda no solo dejar de vengarnos, sino amar a nuestros enemigos. Cuando alguien maldiga, maldecir significa literalmente decir mal de ti, hablar mal de ti. Ojalá que sea siempre mentirosamente. Cuando hablen mal de ti, no hables tú mal de ellos. Los que te aborrecen, restitúyeles bien en lugar de mal. La enseñanza general de la Escritura es muy interesante. Es precisamente esta. Como Dios te amó a ti, ama de la misma manera. Y Pablo escribe de esta forma en Romanos 12, 17 y 20. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Para los que os ultrajan, la mejor manifestación y ejemplo de amor es la del Señor, que dice a su Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaba siendo ultrajado Esteban, condenado en un juicio ilegal totalmente porque la acusación no se sustentaba. ¿Y qué dice Esteban? Lo mismo que el Señor: no les tomes en cuenta este pecado. Los que ultrajan reciben a cambio oración de intercesión por ellos delante del Señor. Ahora, ¿cuál es la razón para que Cristo establezca esto? Versículo 45. Para que así lleguéis a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. De esa manera, amando a los enemigos, expresas la correcta relación que tienes con Dios. Quien llama a Dios su Padre, quien ha sido adoptado hijo en Cristo por gracia cuando creímos en Él, debe manifestar esa condición de hijos reproduciendo el carácter del Padre. Solo es Padre cuando el Hijo ha sido engendrado por Él en el nuevo nacimiento. No hay paternidad universal de Dios para los hombres, solamente son hijos de Dios aquellos que han sido engendrados en Cristo por la acción del Espíritu Santo. La evidencia del nuevo nacimiento se manifiesta en un obrar semejante al de Dios. Nosotros amamos a los demás porque Dios nos amó primero a nosotros. Ahora, el amor de Dios se perfecciona en el creyente impulsándolo a amar. Y la Biblia enseña, y Juan lo dice con toda claridad en su carta, que si no amamos a nuestros hermanos, debemos preguntarnos si hemos nacido de nuevo. No se ama para llegar a ser hijos de Dios. Se ama porque somos hijos de Dios. La posición de hijo se alcanza por la fe. Juan capítulo 1 y versículo 12 lo dice con toda precisión. A todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, facultad de ser hechos hijos de Dios. Y el amor de Dios se manifiesta en el ejemplo que Cristo pone delante de toda aquella gente que vivía en un entorno rural de pesca en el mar de Galilea y de plantar sus semillas y recoger sus cosechas en la tierra más al interior. Y dice en el versículo 45, así seréis semejantes a vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. De modo que Dios hubiera podido con toda su omnipotencia decir, solamente el campo del justo será regado por la lluvia para que fructifique, y el campo del perverso no tendrá lluvia para que se muera de hambre. Pero Dios es amor. Permíteme hacer un paréntesis aquí.
hay una extraña teología que está tomando cierto auge en el mundo latino, que enseña que Dios aborrece al pecador. Y para eso seleccionan algunos textos aislados, especialmente del libro de los Salmos, en donde Dios dice que aborrece al que practica el pecado. Una cosa es que Dios aborrezca al que practique el pecado porque ejercita voluntariamente el pecado. Otra cosa es que aborrezca al pecador por ser pecador. Estos dicen que Dios solo ama a los elegidos y aborrece a los que no han sido elegidos. Explíquenme, por favor, Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estos que predican esta doctrina dirán inmediatamente: bueno, es que ese mundo significa ahí los elegidos. Dios amó a los elegidos de tal manera que ha dado a su Hijo. Querido amigo mío, si mundo significa elegido, cambiemos la palabra en todos los lugares donde aparece mundo y veremos qué cosa resulta. Dios ama al pecador, Dios ama al hombre, Dios bendice a la criatura. Ahora, el amor de Dios excede a todo conocimiento, porque lo que no podemos entender es que Dios oriente su amor a aquellos que le tienen como enemigo a causa de sus malas obras. Y voy a la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 14 al 19, y Pablo ora y dice: oh Dios, permite que estos creyentes entiendan las dimensiones de tu amor, la longitud, la anchura, la profundidad y la altura. Y yo pregunto: Señor, ¿y cómo son esas medidas si tú eres infinito? Y la Biblia me dice: la anchura del amor de Dios es que comprende a todos. No hay nadie que sea excluido del amor de Dios. Ese crucificado con los brazos abiertos es una figura muy elocuente de que Dios extiende sus manos de gracia a todo hombre y quiere que todo hombre proceda al arrepentimiento y viva. La longitud del amor de Dios hace que el amor suyo sea inmutable. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículos 22 y 23, el profeta dice: por tus misericordias no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad. Y lo sorprendente es que Dios me amaba ayer por la noche y me ama hoy por la mañana. Que cuando voy en mi carrera cristiana y tropiezo y me comporto indignamente delante de Él, Él sigue amándome. Que cuando tropiezo y caigo al suelo y deshonro su nombre, extiende su mano para levantarme. Que cuando estoy debilitado a causa seguramente de mi propia condición natural y no quiero por alguna razón seguir adelante en el servicio cristiano, me toma y me pone sobre sus hombros para devolverme al redil. Y Pablo dice: comprende, entiende esa longitud que lo hace inmutable al amor de Dios. Y de la profundidad que Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo unigénito. Vete a la carta a los Efesios, capítulo 4, y lees estas palabras: Jesús descendió a los lugares más bajos de la tierra, es decir, tuvo que descender a la situación del más vil de los pecadores para hacer salvable a todo hombre. Nadie en el trono blanco de Dios podrá levantar su mano y decir a Dios: tú no has hecho bastante por mi salvación. Dios ama de tal manera que coloca a su Hijo y lo trata como si fuese culpable, para que los culpables podamos ser justificados por la obra de Cristo delante de Dios. ¿Y qué me dices de la altura del amor de Dios? Escucha lo que Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 6: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo. Escucha el versículo.
Considera el texto. Cuando una persona cree en Cristo, se produce una resurrección espiritual porque pasa de muerte a vida. Y ese adverbio de modo juntamente se puede desglosar, como todos los adverbios de modo, en dos partes. Lo diré de esta manera. Y al juntarnos con Él, nos dio vida, nos ha resucitado. Porque la muerte espiritual quedó saldada por la vida eterna de Dios en Cristo. De manera que como el padre del pródigo dijo al hermano que no quería entrar, este hijo muerto era y ha revivido, así también nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Espíritu nos vinculó con Cristo y hemos recibido vida en lugar de muerte que cancela aquella muerte espiritual, vida eterna, y juntamente con Cristo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Yo quiero preguntarte si este es el modo natural de relación dentro de la Iglesia de Cristo hoy. Una iglesia que tiene el mensaje del amor de Dios y lo proclama en el Evangelio, pero no lo vive en la congregación. Dios nos llama a una reflexión sobre nuestra calidad y condición de amor, y nos enseña a Cristo el modo de amar desinteresado. Versículo 46. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? Yo amo a mi esposa, ¿y qué? Bueno, tengo que amarla por su comportamiento, por mi juramento matrimonial, por todas estas cosas. No tengo ninguna recompensa, lo normal, lo natural es precisamente esto. Y dice a continuación, ¿no hacen también esto? ¿Quiénes? Los publicanos. Los publicanos eran la escoria de la sociedad, no se podían tomar de ejemplo, eran una vergüenza, no se podía sentar nadie con ellos, que se contaminaban. Por eso un día dijeron a los discípulos, el maestro, vuestro maestro, se sienta a comer con los publicanos y con los pecadores. ¡Qué vergüenza! Y dice Jesús, ¿y si saludáis solo a vuestros hermanos? ¿Qué hacéis de más? ¿No lo hacen también los gentiles? Los gentiles eran perros para los judíos, así los calificaban. Y Cristo dice, si vosotros hacéis como hacen los fariseos, que solamente saludan a aquellos que le corresponden y aman a los que son de su entorno, de su núcleo social, estáis siendo iguales que los publicanos, los pecadores, y estáis siendo exactamente iguales que los gentiles a quienes despreciáis. E inmediatamente Cristo expresa la extensión de esa enseñanza. Como Dios ama desinteresada, permíteme decirte algo. El amor de Dios no solo es desinteresado, es un amor ilógico. ¿Cómo ilógico? Sí, es que el Dios de la Biblia es ilógico, para la lógica del hombre. El Dios de la Biblia es ilógico porque ama ilógicamente a aquellos que le desprecian. No hay lógica en el amor de Dios. Si este amor de Dios se manifiesta de esta manera, desinteresada e ilógicamente, espera que sus hijos tengan un comportamiento semejante. Es un serio toque de atención para cada uno de nosotros. Mencionaba antes la crisis de las iglesias en cuanto al amor. Y quiero afirmar solemnemente la gran verdad bíblica. La Iglesia de Cristo no se manifiesta por un comportamiento de aceptación de la normativa bíblica, no importa cuál sea. La Iglesia de Cristo no se manifiesta como iglesia por el hecho de predicar la Biblia, es la obligación de predicar la palabra de Dios. La Iglesia de Cristo se manifiesta como Iglesia de Cristo porque ama internamente a todos
los que están dentro de la iglesia y a los que están fuera. Por eso Jesús dijo, mira, frente a estos fariseos que se identifican por la normativa legal, frente a los publicanos que viven en la inmundicia y comparten esa inmundicia con otros, vosotros tenéis un comportamiento ético totalmente diferente y distinto. Tenéis que amar a todos, incluyendo a vuestros enemigos. Y yo pregunto si dentro del mundo evangélico de nuestros días hay un testimonio claro de amor en la iglesia local, entre los miembros de la iglesia y entre iglesias de Cristo aquí en la tierra. No, yo a esto no puedo tener ni atención ni saludarlo siquiera porque no piensan como yo en doctrinas generales. Claro está, tú no puedes tener comunión con alguien que diga que Jesucristo no es Dios. Esto es el quebrantamiento de una verdad fundamental, de una doctrina fundamental. Pero puedes tener comunión plena con aquellos que dicen que el partimiento del pan, por ejemplo, hay que hacerlo una vez por semana, o otros que dicen una vez por mes, algunos que piensan que el lavamiento de los pies es una ordenanza de Cristo, otros piensan que no. Cualquier cosa de este tipo están generando divisiones, distorsiones y problemas, no por la doctrina, sino por la falta de amor. La envidia es algo diabólico que exige necesariamente el quebrantamiento del amor. Por tanto, Jesús termina esta enseñanza del amor con una conclusión admirable. Versículo 48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No es un ruego, es un mandamiento. Nota el verbo ser en imperativo, sed, recalcado con el pues que le acompaña. Atención, sed, vosotros perfectos, porque vuestro Padre es perfecto. No es algo nuevo. Esto no lo decían tanto los fariseos, pero está establecido en la ley. En Levítico capítulo 19 y versículo 2, Dios establece que su pueblo sea perfecto delante de él. No es el perfeccionalismo legalista, sino la madurez de un hijo que reproduce el carácter del Padre. Hermanos míos amados, el legalismo, la práctica religiosa por normas, el establecimiento de doctrinas como, de conducta, de formas como doctrina, hace más daño a la Iglesia que 1000 demonios sueltos desatados contra ella. El Señor nos está pidiendo una reflexión sobre el amor, porque el hombre espiritual ya no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si tú andas conforme al Espíritu, el Espíritu produce en ti amor. Y el ejemplo supremo que tenemos que tener delante de nosotros para la vida cristiana, la medida de la vida cristiana, es la medida de Dios mismo. Sed vosotros perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vuestro Padre perdona. Vuestro Padre tiene compasión. Vuestro Padre es bueno para con todos. Quien tiene mucho de doctrina, pero no tiene amor, no vale para nada, ni sirve para nada. ¿Por qué? Porque el amor no tiene envidia. El amor no guarda rencor. Carta primera a los Corintios, capítulo 13. Un hombre como Pablo tiene una frase impactante dirigida a aquellos que de algún modo no tienen simpatías por él. Y él dice, aunque amándos más, yo sea amado menos. Mi hermano querido, es el momento de la reflexión y de la pregunta. ¿Cómo está tu vida de amor
en relación con tus hermanos. No solamente en la esfera amplia de la iglesia, en la esfera del hogar. ¿Cuál es tu nivel de amor hacia tu esposa? ¿Cuál es el nivel de amor tuyo hacia tu esposo? ¿Cuál es el nivel de amor vuestro hacia vuestros hijos? Necesitamos un cambio urgente, porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Dentro de la congregación, ¿envidias a alguien? ¿Estás dentro de tu corazón sintiendo un resentimiento porque otros hacen lo que tú quisieras hacer? ¿Por qué en lugar de envidiar, no doblas tus rodillas y oras por ellos? Hay una necesidad. Hay una necesidad de estar cerca de Jesús para poder verla. Necesito estar cerca de ti, más junto a ti. Tu gracia en mi vida transforma mi ser. Fuego consumidor pon en mi corazón. Tenme cerca, más junto a ti. Es una canción un tanto antigua que se cantaba hace años en la iglesia. Es la petición: Señor Jesús, permíteme vivir plenamente tu vida, y para eso permite que yo no ponga obstáculos a la conducción de tu Espíritu Santo, que reproduce tu vida en mi vida.